Listo. ¿Qué es la división celular? La división celular es un proceso de multiplicación de las células en dos células hijas. ¿Cómo se multiplican las células? Las células se multiplican por un proceso llamado mitosis. ¿De dónde vienen las células? Una hipótesis bastante respaldada es que nuestras células provienen de células eucariotas primordiales que eran depredadoras, es decir, que vivían de comerse a otras células. ¿Por qué se dividen las células? Las células se pueden dividir por muchas razones. Se pueden dividir para reemplazar a células viejas, o también se pueden dividir para que los seres vivos crezcan. ¿Cuántas células se encuentran en el cuerpo? Se estima que en el cuerpo humano hay entre 10 y 100 billones de células. ¿Cómo saben cuándo las células se dividen? Las células regulan su división comunicándose unas con otras usando señales químicas de proteínas especiales, las cuales se llaman ciclinas. Continuando ahora con la división celular de la mitosis. Este es un proceso en el cual una célula madre duplica su material genético y así obtenemos dos células idénticas entre sí. Y esto cuenta con 5 fases, las cuales son la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la última, que es la citocinesis. Y voy a explicar cada una de ellas. La profase. En la profase, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas duplicados se dirigen al citoplasma. En la metafase, aquí los cromosomas se sitúan en el centro de la célula. En la anafase, aquí las cromátidas de los cromosomas se dirigen hacia los polos de la célula. En la telofase, aquí comienza a crearse la membrana nuclear en torno a las cromátidas en los dos extremos celulares. Y la membrana celular comienza a invaginarse por la mitad. Y en la última fase, que es la citocinesis, aquí ya se termina de formar la membrana nuclear y concluye. Vamos a hablar sobre la división celular de la meiosis y el ciclo celular, igualmente de la meiosis. Dentro de la meiosis existe lo que es una replicación de aquí, pero tiene dos divisiones, ¿ok? Este tipo de división celular, esta meiosis es un tipo de división celular de las células sexuales de los gametos, al igual que este proceso se lleva a cabo de las células germinales, ¿ok? Dentro de la meiosis consiste en dos divisiones nucleares, que es la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿ya? Cada uno con 4 fases seguidas por divisiones citoplasmáticas que producen gametos. ¿Ya? Lo que tenemos en la meiosis 1, aquí en este proceso se aparea y luego se separan los cromosomas homólogos, ¿ok? Y en la meiosis 2 se separan las cromátidas de cada homólogo, ¿ya? Lo que tenemos aquí, dentro de la meiosis 1, también es llamado división reduccional, ¿ya? En la meiosis 1 es la cantidad de cromosomas que reduce de diploide 2N a haploide N, y el total de ADN de la célula se reduce a la mitad. Dentro de la meiosis tenemos las 4 fases, que es profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿ya? Listo. Dentro de la profase 1 tenemos 5 etapas por cambio, o sea, tenemos 5 etapas. Esto se debe a cambios morfológicos que tenemos, ¿ya? Esta es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Dentro de esas 5 etapas es lo que ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos, la sinapsis y la recomendación del material genético de los cromosomas homólogos, ¿ya? Después sigue lo que es tenemos a la metafase, a la anafase y a la telofase. Entonces vamos a dar un poquito de profundidad a estos temas, ¿ya? Ya. Vamos a hacer una breve explicación, ¿ok? Dentro de la profase 1 del leptoteno, aquí se caracteriza por su condensación de la cromatina y la aparición de cromosomas. Esto quiere decir que las células somátidas del ser humano tiene 23 cromosomas, maternos como paternos. Entonces, en total tenemos 46 cromosomas en total dentro del leptoteno, ¿ya? En el cigoteno
aquí inicia el alineamiento de los cromosomas homólogos para conformar las bivalentes que se establecen en la sinapsis. ¿Qué son las bivalentes? Son cuando, como vemos aquí, ¿no? Estas dos aquí, cada uno se va mezclando, se va uniendo. Y a la final, en la patita es lo que cambia de color. Y ese es el bivalente. Cuando se van uniendo, es lo que se llama quiasma, ¿ya? Listo. Vamos al paquiteno. Dentro del paquiteno sucede la recombinación genética por el entrecruzamiento de los segmentos entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. Ya van uniéndose, por así decir, ¿ya? Vamos a la diacinesis. Dentro de ahí continúa la condensación, la condensación cromosómica, es decir, los bivalentes son impactos, ¿ok? Y me queda por último del diploteno. Dentro del diploteno comienza la separación de las bivalentes que permanecen unidos en los quiasmas, lo que les estaba explicando, ¿ya? Sigamos con lo que es la metafase. Lo que es en la metafase, los cromosomas de cada bivalente, estos son los bivalentes de este cuadradito que están marcados, son los bivalentes, y lo que cambia de color se llaman quiasmas, ¿ya? Los cromosomas de cada bivalente se conectan las fibras del uso de forma de que cada cromosoma queda conectado a cada uso, ¿ya? ¿Qué son los bivalentes? Son los cromosomas homólogos que se aparean entre sí, ¿ok? Las cromátidas hermanas de cada cromosoma quedan conectados a cada polo, aquí están. Cada uno es del polo, acá otro polo, cada uno se conecta, cada polo para que en la anafase se separe, ¿ya? Continuamos con la anafase. Ya, dentro de la anafase, aquí en este proceso no es que se dividan, sino aquí lo que hacen es, los cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos de cada célula. Entonces, cuando ya están separados, se va cada uno a cada polo y comienzan a la siguiente fase, que es la telofase, ¿ya? Dentro de la telofase, los cromosomas se distienden, se separan, ¿ya? Y la envoltura nuclear puede uno conformarse, ya eso ya es así, ¿no? Aquí tenemos lo que no, es dos células haploides, tenemos dos células haploides con 23 cromosomas cada uno, y cada célula recibe un cromosoma homólogo, ¿ok? Entonces de aquí vamos para continuar con la meiosis 2. Ya. Dentro de la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Dentro de la meiosis 2 se dividen en 4 fases, que es la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ya? Dentro de la profase, aquí ya no es igual que la anterior, en este caso, dentro de la profase ya no hay una recombinación, sino que aquí desaparecen las membranas nucleares y se forman los nuevos usos acromáticos, ¿ok? Vamos con la metafase 2. Dentro de la metafase 2, aquí los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial. ¿Qué quiere decir? Que en los cinetoporos de las cromátidas se sitúan en cada uno de los polos, que tenemos acá, en cada uno de los polos se sitúa, y son anclados a las fibras cromosomas de luz, ¿ya? Las cromátidas hermanas aquí se van rompiendo y van a la siguiente fase, que es la anafase, ¿ya? Dentro de la anafase, aquí se rompen los centrómeros y cada cromátida se desplaza a cada polo. ¿Qué quiere decir? Que las cromátidas hermanas se van separando y se desplazan a cada polo opuesto del uso meiótico. Aquí vemos cómo se van desplazando, se van separando. Y con la siguiente fase, que es la telofase 2, en cada polo de la célula, los cromosomas se distienden y se conforma la cubierta nuclear, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos ya las 4 células, ya no son 2, ya no es una, sino son 4. Se produce aquí en la fase de telofase 2, aquí es ya donde se distienden y se conforma la cubierta nuclear. Esto sería todo del tema de la meiosis, del ciclo y su división. Sabemos que la mitosis y la meiosis son muy importantes tanto para los animales como para los humanos, pero en este caso les voy a dar una breve introducción sobre su proceso en animales. Mitosis consiste en la segmentación celular que se sustenta sobre la base de una célula que al reproducirse se adquieren dos, llamadas células hijas. Son idénticas en su genética a la madre. Y se da el caso tanto de células haploides como diploides de los individuos eucariotas. Se conserva de manera estable el número de cromosomas. Si las células hijas resultan diploides, es porque la madre era haploide o diploide. Entre esto también tenemos lo que se viene a llamar la función. La función realiza la regeneración de los tejidos, tanto sujeto de células de crecimiento y desarrollo multicelular. Cumple la reproducción asexual en los unicelulares. La mitosis se divide también en las siguientes fases. En la profase, la croatina, esta es la que ayuda a que la molécula de ADN se duplique y se condensa formando los cromosomas que desaparecen en el nucleolo y la membrana nuclear. Esto ayuda a que se dupliquen los centriólogos y ambos lados del núcleo. Esto empieza a formarse el uso mitótico.
El uso mitótico es el aparato que está formado por centriolos, asteres y uso acromático. Entre todo esto de las fases también tenemos la prometafase, condensados los cromosomas que se cambian de lugar hacia el ecuatorial del uso acromático. También tenemos la metafase. La metafase nos ayuda a que las células se coloquen en el plano ecuatorial de los cromosomas y están unidos cada uno a una fibra del uso acromático por sus centriomeros. Entre estas también tenemos la telofase. La telofase nos ayuda a que los asteres y el uso mitótico se desordenen y ayuda a que a partir de la envoltura nuclear del retículo endoplasmático se establezca una envoltura nuclear a torno de cada grupo acromático. Es el procedimiento de división celular propio de las células reproductoras, donde el número de cromosomas disminuye a la mitad. Tanto como esto existe la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 tenemos las siguientes fases. Profase 1. Esta nos ayuda a que se desordenen la envoltura nuclear del nucleolo y los centriolos se dirijan hacia los polos opuestos, duplicándose y se ordena el uso acromático. Esto se clasifica en 5 etapas. También tenemos la prometafase 1. Se encaminan en el plano ecuatorial de las células del cromosoma. Entre estos también tenemos la metafase 1. Se forman o se alinean en el plano ecuatorial de los cromosomas y se unen por medio del centromero a la fibra del uso cromático de 2 cromosomas. También tenemos la anafase 1. Los cromosomas unidos a la fibra de uso se rechazan y luego se dirigen a los polos opuestos, donde cada cromosoma está formado por 2 cromatinos. También tenemos la telofase. Estos se desordenan en el uso cromático de los asteres cuando los cromosomas llegan a los polos opuestos. De esto también tenemos la meiosis 2, ya que es el desarrollo de esta división y son similares a la de una mitosis en la célula haploide. Y comprende la siguiente fase, profase, que se da la información del uso cromático y se desorganiza la envoltura nuclear y los centriolos se van a polos opuestos y se duplican. También tenemos la prometafase 2. Esto ayuda a que las células migren hacia la placa ecuatorial de las células con los cromosomas sintetizados. También tenemos la metafase 2, que nos ayuda a que cada cromosoma que se une a una fibra del uso cromático, ya sea, y se alineen a la placa ecuatorial. También tenemos la anafase 2. La anafase 2 nos ayuda a que se junten en el centromero y se desagreguen a los cromatinos de cada cromosoma, ya que esto ayuda a que se dirijan cada uno a un polo diferente. Entre esto también tenemos la telofase 2, ya que nos ayuda a que el uso cromático se desordene, dando con ello a que se vuelva a reordenar la envoltura nuclear y el nucleolo, ya que se tienen que separar cada cromosoma para que se transformen en cromatina. Buenos días, mi nombre es Gabriela Caicedo y a continuación les voy a explicar sobre el proceso de la meiosis en los seres humanos. En el proceso de la meiosis, una célula madre experimenta diferentes divisiones en las cuales las de acá ya contienen solo la mitad de la carga genética de la célula original. En el caso de los seres humanos tenemos gametos, que son las células sexuales. En el caso de los varones tenemos los espermatozoides y en el caso de las mujeres los óvulos. Y estos aportan para la creación del ser humano con 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. En el proceso de la meiosis iniciamos con una célula de 92 cromosomas. Esta se divide en 2 de 46 cromosomas diploides y el objetivo de la meiosis es obtener células haploides, por lo cual se hace un segundo proceso, que es la meiosis 2. En el proceso de la meiosis 1 tenemos que las centriolas se comienzan a ir hacia los extremos y la membrana celular se comienza a deshacer. En la metafase ya no tenemos la membrana celular, los cromosomas ya están unidos con microtúbulos hacia los centriolos. En la anafase los cromosomas se dividen en 2 y se convierten en cromátidas. Y en la telofase ya tenemos 2 que solo tienen la mitad de carga celular que la célula original. En la meiosis 2 solo se hace el mismo proceso, pero se hace 2 veces. Entonces, la meiosis en los seres humanos es cuando el espermatozoide aporta con 23 cromosomas y el óvulo aporta con 23 cromosomas y con esto se forma un óvulo fecundado que en un futuro forma ser un ser humano. A continuación les voy a explicar sobre la diferencia entre la meiosis y la mitosis. En la mitosis tenemos que es más corta y que solo con una división se obtienen 2 células hijas. También es para la reproducción asexual. En estas células se da el crecimiento o regeneración, por ejemplo, en las estrellas de mar. Y también sus células son diploides o haploides.
En el caso de la meiosis podemos observar que el proceso es más largo y sus cromosomas están emparejados. La meiosis produce los gametos sexuales, que es para la reproducción sexual, y también producen variaciones, a diferencia de la mitosis, que puede regenerar, esta produce variaciones. También podemos observar que de estas dos divisiones obtenemos 4, en este caso solo obtenemos 2. En este caso también son células diploides y aportan con variabilidad genética. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.